Vamos con el mensaje de hoy. Amén. Amén, iglesia. Gloria a Dios. El mensaje de hoy tiene que ver este milagro con el número 35. Milagro número 35. ¿Cuántos milagros ya vimos, no? ¿Y cuántos milagros vimos el fin de semana? Mira, hay testimonios también entre nosotros de algunos milagros que han sucedido. En esta ocasión vamos a aprender que no solamente no hay nada imposible para Dios, porque la verdad que en esta ocasión el milagro que hace el Señor es tremendo, ¿sí? Prácticamente pega una oreja cortada, sino que también vamos a aprender la enseñanza que nos deja detrás de este milagro. La enseñanza que nos deja detrás de este milagro tiene que ver con nuestro temperamento, tiene que ver con nuestro carácter, tiene que ver también cómo nos comportamos en la vida con respecto a un tema que es difícil muchas veces de encontrar, y que es la lealtad. ¿Sí? Así que ¿está listo para el mensaje de hoy? Vamos a leer entonces allí. Usted lo puede seguir si quiere desde Mateo. Le vamos a pedir a Matías que ponga luz, por favor, para que puedan leer los hermanos. Usted lo puede seguir desde Mateo 26, versos 51 al 75. Este milagro se encuentra en los 4 evangelios. Yo voy a empezar leyendo desde Juan 18, 10, 11, con algunas acotaciones que hace Lucas y también que hace Marcos, ¿sí? Así que, pero usted lo puede seguir desde Mateo 26, 51, 75. Dice así, comienza diciendo Juan 18, 10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó, le quitó la oreja, añade Mateo, la oreja derecha, sigue diciendo Juan, y el siervo, agrega Lucas, del sumo sacerdote, es el único que nombra de dónde era el siervo, del sumo sacerdote, que se llamaba Malco, dice Juan. Jesús entonces dijo a Pedro, basta ya, dejad, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Ahora seguimos leyendo Mateo. Porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me dará más de 12 legiones de ángeles? Pero como entonces se cumplirían las Escrituras, de que es necesario que así se haga. En aquella hora dijo Jesús a la gente, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espada y con unos palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Y agrega allí Lucas, y tocando su oreja, sanó al siervo. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Se fueron. Hasta ahí nomás. Bueno, muy bien, aquí entonces tenemos la aprehensión de Jesús. Jesús es detenido después de una traición. Y vemos allí que alguien que le cortan la oreja es el siervo del centurión, Malco se llamaba, que era el siervo del sumo sacerdote en realidad, que toda esa centuria estaba a la orden de los centuriones, ¿sí? O sea, no tenían nada que ver con el ejército romano, pero sí estaban bajo esa cobertura, bajo la cobertura de los centuriones del ejército romano. Esta guardia era exclusiva y exclusivamente para la custodia del templo y para la custodia del sumo sacerdote.
¿Vieron cómo los políticos hoy en día tienen sus custodias, no? Y salen todos a custodiarlos cuando andan por las calles. Y lo mismo también en este caso el religioso principal, que era el sumo sacerdote, y algunos fariseos también, tenían también sus custodias principales. Y en este caso, el que estaba al frente, a cargo de la custodia principal del sumo sacerdote, se llamaba Malco. Así que por eso ahí entendemos ahora por qué él recibe el espadazo. Porque él estaba al frente. Él era el que estaba al frente del operativo. Y Pedro, todas las personas, no solamente Pedro, todos conocían a Malco. Todos sabían que era el principal custodio del sumo sacerdote. Entonces, como todos lo conocían, ¿a quién fue Pedro? Fue directamente a apuntar a Malco. Y dice allí entonces que Pedro, probablemente Malco, a un costado o al costado de estas personas que venían a aprender a Jesús, no estaban solamente los soldados, sino también estaban personas, muchas personas, porque dice que Jesús en un momento se refiere a las personas también que estaban ahí, ¿no? Como diciendo, estuve con ustedes, los sané, estuve con ustedes compartiendo y no me aprendiste, pero ahora me vienen a arrestar, me vienen a prender. Entonces Jesús no solamente había sido traicionado tremendamente por Judas, que lo había entregado, sino que también él siente la traición en los corazones de muchas personas que estaban en ese lugar. Personas que él estuvo con ellos, personas que él estuvo enseñando, personas que él estuvo cerca, pero que en el momento que se enteraron que iban a prender a Jesús, que iban a arrestar a Jesús, entonces se unieron a los que iban a prender a Jesús. Y sobre todo, obviamente, al que llevaba la traición, que era Judas. Con todo esto, Pedro muestra su lealtad hacia Jesús. Pero es una lealtad que ahora vamos a ver, es una lealtad a medias, ¿sí? Porque Pedro en realidad, primero que Pedro, uno se pregunta por qué Pedro llevaba una espada, ¿no? Si el evangelio era un evangelio de paz, y es un evangelio de paz. Jesús había aclarado que no venía a hacer guerra, sino que venía a traer paz. Y Pedro llevaba una espada. En realidad no era una espada, sino era su cuchillo de pesca. Era una especie de hacha que todos los pescadores llevaban. ¿Para qué? Para cortar las redes si era necesario, para cortar sogas gruesas, muy gruesas, si era necesario. Así que era un machete de mucho, pero mucho filo. Y dice que lo tenía envainado. ¿Sí? Estaba envainado, o sea, tenía como por eso queda como una espada que estaba envainada. Ahora Pedro nunca dejó su espada y él predicaba con su espada, o en esa ocasión, lo más probable es que en esa ocasión Pedro haya tomado nuevamente su machete, al ver que las cosas comenzaban a complicarse en torno a Jesús. Toma su machete y en ese momento lo saca y lo primero que hace es atacar. Contraataca ese arresto que venían a hacer a Jesús. Y yo me imagino ese momento, ¿no? Que están todos ahí, un momento completamente de tensión, los guardias ahí, el pueblo ahí observando, Judas el traidor ahí mirando, esperando el arresto, ¿no? Que ya lo había saludado a Jesús, ya lo había besado, había dado la señal para que lo arresten. Y toda esa situación, y Pedro, imagínense ahora Pedro y el corazón de Pedro con esa espada ahí, ese corazón allí diciendo que ¿vamos a defender a Jesús o vamos a comenzar la guerra? ¿Había entendido Pedro el reino de los cielos hasta ese momento? ¿Había entendido que Jesús tenía que ser arrestado, herido, muerto y aún resucitado?
¿O Pedro todavía esperaba que en ese momento se comience la batalla, se comience la guerra, como esperaban muchos que el Mesías comience la guerra, la batalla, que se comiencen todos a pelear y que haya sangre y que gane y que se derroque completamente el imperio romano y entonces así recuperar el reino y el trono? Probablemente en el corazón de Pedro, en todo eso, todavía quedaba un Pedro combativo. Quedaba un Pedro todavía que vamos a hacer guerra, vamos a hacer un Pedro de batalla, de espada. Y por eso entonces desenvaina su espada y lo primero que hace es ir a atacar ¿a quién? Al principal. Típica de guerra. Típica de guerra, típica instrucción de guerra. ¿A quién tenés que ir a derrocar primero? Al que está al mando. Entonces, toma eso y va y ¡fa! Le corta la oreja. Y probablemente le cortó la oreja porque Malco me imagino que se habrá movido un poco o algo. O algo pasó ahí en el medio. Porque ese machetazo, les puedo asegurar, iba directo a la cabeza. ¿Sí? Iba directo a la cabeza. Pero bueno, algo pasó ahí que fue a la oreja. Inmediatamente Jesús lo detiene y le dice, no, Pedro, no es por ahí, no es por ahí. No es por ahí. Y entonces toma probablemente la oreja o caída. Un evangelio dice que toma la oreja, así que no es más probable que se haya cortado completamente la oreja. O le habrá quedado medio colgando ahí la oreja. Ustedes saben que cuando pasa eso, es muy difícil la operación. O sea, reconstruir todo eso. Hay que reconstruir todo y obviamente no solamente la oreja, sino el tímpano, un montón de cosas. El desangrado es una zona que comienza a desangrarse rápidamente. Y entonces imagínense ahí que tenía que ser una operación inmediata, rápido, no podían esperar la ambulancia. Tenía que rápidamente ser saturada esa herida. Y no sabemos, no nos queda bien claro si Jesús toma la oreja de Malco del suelo o si la oreja colgando, pero la cuestión es que Jesús le pega la oreja. Hace un milagro extraordinario, una operación clínica tremenda. Solamente Dios puede hacer con tanto detalle semejante operación. Así que toma la oreja, la sella por completo y la vuelve nuevamente a su lugar. Pero vemos que el corazón de Pedro, les decía que todavía emocionalmente no estaba preparado para lo que se venía, que era el reino de los cielos, el reino de la paz. O sea, su corazón todavía no estaba preparado para eso. Y lo notamos allí cuando vemos que dice, todos los discípulos dejándole huyeron. ¿Dónde está entonces la verdadera lealtad? ¿Cuál es la lealtad verdadera? En ese momento, cuando vieron que la batalla o la guerra no iba a ser como ellos pensaban que iba a ser, y vieron a Jesús que lo detuvieron, no les quedó otra que pensar y decir, la batalla está perdida. Vámonos, rajemos de acá antes que nos agarren a nosotros también. Entonces vemos que es una cuestión del corazón entender el Evangelio. Muchas veces no entendemos el Evangelio. Predicamos el Evangelio, cantamos el Evangelio, pero no vivimos el Evangelio. No lo vivimos. Muchas veces estamos buscando la guerra, estamos buscando la confrontación, estamos buscando con quién confrontar, con quién me peleo. Y en realidad el Evangelio no es eso. Estamos buscando opositores. Muchos piensan que el Evangelio es una cuestión de opositores, de los que rechazan el Evangelio, entonces es mi enemigo. Nada que ver. El Evangelio no es así. El Evangelio no es batalla, el Evangelio no es guerra. El Evangelio es el Evangelio de la paz. ¿Cuántos dicen amén? Pero bueno,
Alguien que todavía no está preparado emocionalmente o espiritualmente, que todavía no comprende el reino de los cielos, no va a ser, tampoco va a comprender esta parte de la lealtad al 100%. Por eso es que todos los demás huyeron. A los discípulos les costó entender el tema de la lealtad. Les costó mucho mantenerse firmes en lealtad con Jesús. Es más, todos ellos se escondieron. Pedro llegó a negarlo a Jesús. ¿Pero cómo? ¿No había sacado la espada y iba a dar su vida? ¿Por qué después lo negó? ¿Por qué después entonces lo negó, se escondió? La mayoría fue a la plaza donde condenaron a Jesús, fueron escondidos, fueron tapados para que nadie los reconociera. Entonces, ¿cómo puede ser que alguien que corta una oreja, que da señal de lealtad, da señal de que yo estoy con vos, vamos ahora, este es el momento de la guerra, después cuando ve que no era por ahí, dice no, entonces mejor lo niego, mejor me escondo, mejor, como dice la palabra literalmente, huyo, rajo. Hay veces que por el temperamento que tenemos, nuestra naturaleza caída, y por no comprender el Evangelio, nos dan ganas de cortar unas cuantas orejas. ¿No? A veces nos dan ganas de cortar unas cuantas orejas. De personas que, o lengua, algunos dicen, no, a mí me dan ganas de cortar alguna lengüita por ahí, ¿no? De algunos chismosos. Pero oreja, lengua, lo que sea, el Evangelio no es por ese lado. Amén. El Evangelio no es por ahí. No es por confrontar, no es por guerra, no es por batalla. Por eso debemos comprender qué es el Evangelio. Vamos a ver entonces la confección. Vimos el corte, yo a este mensaje le puse la espada de Pedro, corte o confección. No corte en confección, sino corte o confección. Vimos entonces que por el lado del corte no es. Pero vamos a ver lo que es el Evangelio realmente. El Evangelio de la confección. Vemos que Jesús hace el milagro, vemos que Jesús le dice a Pedro, no es por acá, no entendieron, no entienden, no. Yo me imagino que les habló a todos, obviamente, no solamente a Pedro, porque todos ya se habían enlistado para la pelea, para la confrontación, para la lucha, ¿no? Y Pedro le dice, no, Jesús le dice, no es por acá. Le sana la oreja al siervo del sumo sacerdote. Y les dicen, no es por ahí, guarda el cuchillo ensangrentado. Imagínense Pedro con ese cuchillo ensangrentado, ¿no? Queriendo más sangre todavía, anhelando que haya más orejas cortadas o cabezas, no sé. Pero Jesús le dice, no es por ahí. Pedro con el tiempo y los discípulos pudieron comprender por dónde era el Evangelio. Pudieron entender que el Evangelio no es por el lado de la confrontación, no es por el lado de las luchas de poder. Pudieron entender que el Evangelio es un Evangelio de la paz. No es por el lado de pensar, hay que conquistar, pero hay que conquistar a como sea. Hay que predicar, pero hay que predicar con violencia. No. El que quiere recibir el Evangelio lo va a recibir. Esta semana cuando salimos a predicar fue precioso. La verdad viví un tiempo maravilloso de predicación. Hay un testimonio que contaba el pastor de Lucas que nos visitó aquí, que estaba en la reunión de Jesús es Vida. Y al otro día nos juntamos todos los pastores que participamos con el equipo también de los británicos y a orar y a evaluar un poco y a contar nuestra experiencia, cómo nosotros lo vivimos. Y el pastor de Lucas contaba un testimonio que yo no lo sabía, que cuando estuvimos predicando en la plaza acá, había un muchacho ahí sentado que fuimos con Matías a predicarle y a hablarle del Señor y estaba medio resentido, no quería saber nada, ¿no? Y uno, justamente eso, no va al confrontarlo, no va al choque, sino que va a hablarle de Jesús y del Evangelio.
Y entonces este muchacho dice, sí, yo en realidad iba a una iglesia, pero ahora no voy más, y no, estaba como enojado, como con ganas de pelear y todo. Y entonces lo único que le dijimos con Matías, le dijimos, mira, queremos orar por vos. Queremos simplemente tener una oración por vos. Y si vos conocés a Jesús, solamente enfocate en Él y orá a Él. No mires a los hombres, porque en los hombres siempre vas a encontrar errores, siempre vas a encontrar cosas. El Evangelio no es eso, el Evangelio es mirarlo solamente a Él y seguirlo a Jesús. Le cambió absolutamente la cara. Y entonces oramos por él. Dejó que oremos y hizo una oración de reconciliación y ahí estuvimos con él un ratito, lo abrazamos un poco y nos fuimos con Mati. Nos fuimos a seguir predicando a otra persona. Y no sabíamos, el pastor de Lucas después cuenta, dice que fue él también y les predicó nuevamente. Y entonces dice que él le dijo, pará, recién vino uno que era pastor. Dice, y me habló. Y ahora venís vos y me hablás también. Y dice, mirá vos, sí, yo también soy pastor. Dice que casi se desmaya. Dice, no, ¿cómo? ¿Dos pastores me vienen a hablar acá en la plaza? Y dice, no sé, le dice Alejandro. No sé, puede ser, dos pastores, sí. Y él mismo dice, algo Dios quiere conmigo. Ahora, yo me imagino si íbamos al choque, ¿no? Y si íbamos a esa, muchos en la calle nos decían, yo no creo en nada o soy de otra religión. Pude hablar con un musulmán, con alguien musulmán, y hablarle de Jesús y terminar hablando de Jesús y qué es lo que él veía, cómo lo veía Jesús, pero sin pelear, sin confrontar. Pude hablar con un testigo de Jehová. Y así tantos testimonios que hay, pero ninguno fue de confrontación, fue un evangelio de la paz. Amén. Entonces, ¿cómo a veces tenemos que pensar cómo estamos llevando el evangelio? ¿Cómo estamos predicando el evangelio? ¿Estamos predicando un evangelio de amor, de paz, de misericordia? ¿Cómo nos tratamos entre nosotros? Los creyentes, ¿no? Los que ya somos hermanos. ¿Cómo nos tratamos? Nos tratamos con juicio, ¿no? Nos tratamos enjuiciando al que se equivocó, lo ponemos ahí contra la pared, lo apedreamos un poco más. Porque si hacemos eso entre nosotros, que somos la iglesia, ¿cómo tratamos a los demás? ¿No? A los que no piensan como nosotros. ¿Cómo llevamos ese evangelio? Entonces está bueno poder reflexionar y decir, bueno, ¿qué hago yo? ¿Corto orejas? ¿O trato de restaurar la vida de los demás? Porque ese es el verdadero evangelio. El evangelio es un evangelio de confección, es un evangelio de restauración. Y a nosotros Dios nos hizo herramientas de restauración. ¿Cuántos dicen amén? Nos hizo una herramienta de restauración para este mundo. Somos simplemente un puente que nosotros llevamos como una cruz para ponerle al otro para que pase. Y ese es Jesús, es el evangelio. Nosotros simplemente lo llevamos hasta ahí, hasta ese lugar. Y yo estoy pensando en estas 283 personas, perdón, leí al revés, 238 personas que muchas veces seguramente nosotros conocemos. ¿Cómo le estamos presentando el evangelio? ¿Qué le estamos mostrando a estas personas? Porque seguramente son personas que nos ven diariamente o cada tanto, si son familiares o si son vecinos. ¿Cómo nos ven? ¿Qué ven los vecinos y esos familiares de nosotros? ¿Cómo le presentamos ese evangelio? Lo pueden rechazar, ¿y qué hacemos cuando lo rechazan? Sacamos la espada y le queremos cortar la oreja. Sí, nos dan ganas a veces, debemos admitirlo. Pero ahí es cuando nos acordamos del evangelio de la paz, nos acordamos del evangelio de la reconciliación, y entonces guardamos la espada. Y es más, te animo a que la puedas dejar, porque Pedro después aprendió, y los discípulos también aprendieron a dejar la espada. Pedro cambió la espada
de pescador por la espada de la palabra. Esa es la espada que nosotros tenemos que llevar. La espada de la palabra. Predicar el Evangelio. Y aprendimos las semanas pasadas, que el Evangelio es tan sencillo de predicar. 4 pasos nomás. 4 pasos para predicar el Evangelio, nada más. Y vemos que aprendieron de tal manera que Pedro dejó la espada, pero también, fíjense que la deja después que encuentra a Jesús, ¿no? Que se reconcilia con el Señor nuevamente, que se arrepiente de su deslealtad, porque al final no había sido leal, lo había negado 3 veces. Y cuando el Señor resucita y en el momento que Pedro cambia su vida, cambia su carácter, es en el momento que Jesús se presenta y miren lo que hace el Señor. Comienza a hacer un asadito, unos pescaditos para los discípulos que estaban pescando. Si estaban pescando, ¿saben qué tenía probablemente Pedro? La espada, ensangrentada con la oreja que había. Probablemente estaba con esa espada porque estaba haciendo otra vez la función de pesca y necesitaban ese cuchillo. Entonces Jesús hace el pescadito y cuando Pedro lo ve a Jesús desde la orilla, dice la palabra que lo vio desde la orilla y le empezaron a decir todos, ¿quién es ese que está en la orilla? Había un mito ahí y era el Señor preparándoles un asadito. Dice que Pedro directamente se tira de la balsa, a lo Pedro, con su temperamento, ¿sí? Se tira de la balsa y comienza a nadar. Ahora, ¿saben qué? Es incómodo nadar con un cuchillo, con una espada. Así que yo creo que ese fue el momento que Pedro dejó la espada. Llegó al Señor y todos sabemos lo que pasó después. Entre pescadito y pescadito, asadito y asadito. Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, Señor, vos sabés que te amo. Pedro, ¿me amas? Señor, claro que te amo. Pedro. Y yo creo que ahí habrá sido el silencio para Pedro más grande de toda su vida. ¿Me amas? Y Pedro le contestó, Señor, tú sabes que te amo. Y el Señor le dice, apacienta mis corderos. Creo que ahí cambió completamente el corazón de Pedro. Cambió. Ahora sí, él estaba dispuesto no a dar su vida con espada, sino a dar su vida por el Evangelio de la paz. Por morir predicando un Evangelio de la paz, porque Pedro termina sus días muriendo como mártir, no con espada, sino predicando la palabra. Pedro, Pablo y la mayoría de los discípulos, todos, menos Juan, mueren martirizados. Juan muere preso en una cárcel, prisionero de adulto mayor. Ahora, para que nosotros podamos entender esto, nosotros hoy, quiero mostrarte solamente 3 tipos de personas, 3 tipos de corazones, que nosotros obviamente debemos evitar el corazón del traidor. El corazón de traidor directamente, como Judas, es un corazón que no tiene escrúpulos. Es un corazón que siempre hace las cosas por detrás. Es un corazón que siempre hace las cosas por oculto. Es un corazón que está viendo la oportunidad de traicionar. Es un corazón que busca cómplices para esa traición. Es un corazón que se pone de acuerdo con personas que no entendieron o no saben directamente de la lealtad, que no tienen idea de lo que es la lealtad. Y son personas que según la Biblia dice que Judas estaba en el corazón de esa persona, de Judas.
O sea que son personas guiadas por un corazón caído, guiadas por Satanás. Alguien que tiene un corazón traicionero es una persona completamente guiada por el corazón de Satanás, por la influencia de Satanás. Es la esencia. La traición es la esencia de Satanás. Satanás traicionó en el cielo, nada más y nada menos, traicionó a Dios en el cielo. Se animó a eso. Y no estaba solo. Juntó a otros desleales. Juntó a otros desleales. Porque entre traidores y desleales se juntan. Y se presentaron en batalla. ¿Se dan cuenta? Que no tiene nada que ver el Evangelio de la Paz con alguien que tiene el corazón de traicionero. Se presentaron en batalla y se presentaron a querer derrocar nada más y nada menos que al que los había creado. ¿A quién le puede entrar en la cabeza eso? A Satanás. Más que en la cabeza, en el corazón. Alguien que te da la oportunidad de existir, no que te da un lugar en la iglesia, no que te da un trabajo, no que te ayuda, no, sino que al que le dio la posibilidad de existir, de existencia, al que lo creó, dijo, a este se la damos, es nuestra oportunidad. Por eso la traición y la deslealtad parte desde un corazón caído, un corazón que nunca conoció a Dios. Miren cómo le dice Jesús a Juan, le dice en Juan 13:2. Dice así, el diablo ya se había metido en el corazón de Judas. ¿Dónde se había metido el diablo? En el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote. La idea de traicionar a Jesús. Siempre lo mismo. Siempre lo mismo, siempre es igual. Satanás, el diablo, metiendo la idea, así como se la metió a los ángeles caídos, se la mete a las personas también. Metiendo la idea en el corazón de traicionar a Jesús. En Lucas 22:3 dice, entonces Satanás entró en el corazón de Judas Iscariotes, uno de los 12 discípulos, y le puso la idea de traicionar a Jesús. ¿Se dan cuenta? Entonces, la persona traicionera o la persona desleal es una persona de naturaleza caída, porque solamente Satanás puede entrar en un corazón que no conoce al Señor. Cuando mi corazón está ocupado por el Señor, Satanás no puede entrar. ¿Cuántos dicen amén? Satanás no puede entrar en un corazón así, porque está ocupado por el Señor. No se lo permitiría. Ahora, Judas nunca tuvo en su corazón al Señor. Entonces, la traición y la deslealtad son la esencia de un corazón caído, dominado por el enemigo, dominado por Satanás, por el diablo. La segunda persona que podemos encontrar es el desleal o el leal a medias, que ni sí ni no, ¿no? Está ahí siempre, como Pedro. Judas directamente traicionero. Pero Pedro, como vimos recién, era un leal ahí, estaba ahí, a medias. Leal, lo llamo yo por conveniencia. Bueno, si vamos a la batalla con este, que es el Mesías, ganamos. Cuando lo arrestaron, lo dejó, lo abandonó. Entonces, pero si pasaba algo más, vos habías tomado la espada y ya estabas listo, estabas preparado. Ahora, cuando viste que las cosas no funcionaban o las cosas no andaban bien, también rajaste.
Vieron que algunos dicen rajó como laucha por tirante. Bueno, Judas, Pedro, no solamente Pedro, sino también todos los demás discípulos, dice la Biblia. Rajaron. Dijeron, no, mejor no. Antes, cuando veíamos que podía ser, que andaba bien, ¿no? Que podía darnos la victoria, entonces nos manteníamos ahí al lado. Pero ahora que está preso, mejor rajemos. Entonces, son leales por conveniencia. Están simplemente surgiendo una lealtad porque les conviene algo. Porque si no les convendría eso, entonces directamente serían desleales. Directamente. Están por conveniencia solamente. Ahora, son personas fluctuantes. Un día dan la vida por vos, lealmente, y al otro día se rajan, alejándose por conveniencia. Las personas infieles, porque en realidad son personas infieles. Por ejemplo, dicen estar comprometidos con algo. Por ejemplo, dicen estar comprometidos con la iglesia, dicen estar comprometidos con el Señor, con la visión de la iglesia. Dicen estar comprometidos, pero su corazón está lejos del compromiso. Estamos en el compromiso, somos fieles si las cosas funcionan. Cuando las cosas vemos que no están funcionando bien, entonces algunos cometen actos de infidelidad. ¿Cómo, pastor? Sí. Yo una vez esto lo escuché de un profeta que fui a visitar en una iglesia. Y el profeta predicó de la infidelidad de los fieles. O sea, de la iglesia. Y en un momento dijo, claro que hay infieles. La persona que dice ser leal a tu iglesia, pero después se va a otra iglesia y anda en otra iglesia, deja la actividad de tu iglesia por irse a la actividad de otra iglesia, son infieles. Te dicen estar, pero no están. Están a medias. Están cuando le conviene. Están a veces. Pero no están en realidad metidos en la visión de la iglesia. Y eso es infidelidad. Entonces, muchos de nosotros cometemos actos de infidelidad simplemente por decir comprometerme con algo y en realidad después decir, bueno, no pasa nada. Y sí que pasa. Es importante mantener la fidelidad del lugar donde vos te has comprometido, donde vos te has, no quiero llamarlo casado, pero sí has hecho un pacto delante del Señor. Porque si Dios te puso allí y vos te comprometiste delante del Señor, no delante del pastor, sino delante del Señor, entonces debes ser fiel a ese lugar. ¿Está entendiendo, mi hermano? Debes ser fiel a ese lugar. Mire, una vez una persona decía ser miembro de la iglesia. Era miembro de la iglesia y miembro antaño de la iglesia. Pero ponía sus diezmos en otra iglesia. ¿Quién entiende eso? Infidelidad. O sea, congregás, sos miembro de una iglesia, pero después vas y pagás tu diezmo en otras iglesias. Infidelidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando yo me comprometo y soy fiel, soy leal, no puedo ser leal a medias. Tengo que ser leal y fiel por completo. ¿Cuántos dicen amén? Podés tener el deseo de ser leal, porque hay un deseo de ser leal. Como Pedro tenía el deseo, pero no sabía cómo hacerlo. Entonces, la idea que yo te puedo recomendar es, tenés el deseo, confesá con tu boca el deseo
de lealtad y de fidelidad al lugar donde Dios te puso, al pastor que Dios te dio. Confesalo con tu boca. Porque Pedro lo tuvo que confesar en su falta de lealtad. Lo tuvo que confesar 3 veces para ser perdonado. Andá de oración y decís: Señor, yo no quiero más ser infiel. No quiero ir de iglesia en iglesia. No quiero estar en una iglesia y tener mi corazón en otro lugar, en otra iglesia. Escuchar a mi pastor el domingo, pero después voy y en la semana me escucho otros pastores, o me gustaría estar con el tal pastor. Empezá a agarrar y decir: Señor, si vos me casaste ahí, me pusiste ahí, quiero ser fiel a ese lugar, quiero ser leal a ese lugar. Y después entonces está allí el leal verdadero. La lealtad es un valor del corazón de Dios y es un valor restaurado de alguien que ha sido restaurado su corazón. Son coherentes, son sinceros, son comprometidos, no cambian, no andan cambiando constantemente por emociones, son locales, son locales, juegan de local. Y en esto un poco los que les gusta el fútbol saben de qué hablo. Me dijo Mati, últimamente, así como con un tiempo hablamos mucho con Agustín a la edad de Matías, este es un tiempo también para tener charlas con él. Y en esa de las charlas que teníamos me dice: papá, hoy la iglesia se tiene que poner la camiseta. ¿Sabe cuándo fue? El domingo. Hoy la iglesia se tiene que poner la camiseta. Después de toda esta semana que vivimos y hoy domingo la iglesia tiene que venir toda y tiene que venir con sus invitados. Así que la iglesia se tiene que poner la camiseta. Me lo dijo así, a él le gusta mucho el fútbol. Y me dijo: hoy llenamos la cancha, papá. Yo dije: o este está teniendo una visión o yo no estoy teniendo fe. Pero es la visión que él tenía de lo que es ser iglesia, de lo que es el local, ¿sí? Ponerse la camiseta, de lo que es ser leal. Yo me pongo la camiseta de este lugar. El domingo vengo acá y traigo un invitado y van a venir estos británicos y van a estar compartiendo. Es una bendición, es un privilegio que Dios nos da. ¿Cómo no voy a venir? ¿Cómo no voy a estar? Entonces, el corazón leal siente la camiseta y se la pone. Ahora, como en toda camiseta y en todo equipo hay directores técnicos, hay preparadores físicos, hay de todo, ¿no? Pero ¿saben qué? Cuando el director técnico da una sugerencia y dice: vengan todos, vamos a poner la camiseta, hoy se sale a la cancha y hoy se sale a ganar, el equipo tiene que responder de la misma manera. Por lo menos darlo todo. Capaz que se come una goleada. Pero en el vestuario el director técnico sabe si lo dieron todo o no. Eso pasa en el fútbol, ¿eh? Y les dice: bien, muchachos, está bien, lo dimos todo. Es todo lo que tenemos, lo dimos todo. Gracias por seguir las órdenes, las técnicas, todo. En todo caso, la culpa es mía. Entonces, cuando una iglesia funciona de la misma manera, si decimos desde acá, desde este lugar: vamos todos, tenemos que estar. Y la Santa Cena pasada decía: vamos para allá, y vamos todos para allá, vamos todos para allá, y vamos todos para allá. Eso significa que hay un corazón comprometido. Y si hay un corazón comprometido, quiere decir que hay un corazón leal. No solamente a la localía de la iglesia, sino también hay un corazón leal a Dios. Porque déjame decirte que el corazón que no es leal en lo práctico, tampoco le es leal a Dios. Puede hablar mucho, puede hasta saber mucho la palabra, pero si no lo muestra con hechos, entonces tampoco le es leal a Dios. Te lo puedo asegurar. Para cerrar,
el mensaje de hoy. Algunos ejemplos, un par de ejemplos de lealtad en la Biblia. Uno son los hijos de Noé. Los hijos de Noé, Génesis 9, del 21 al 26, léelo después en casa esa historia. Los hijos de Noé, dice un día que Noé tomó vino, dice, se emborrachó, quedó duro. ¿No, hermana Alicia? Recién estaba hablando con la hermana Alicia. Trabajó mucho tiempo en adicciones, con hermanos con adicciones. Y ustedes vieron que cuando uno comienza a tomar, yo tuve a los 18 años, no estaba en la iglesia, y a los 18 años, por festejar mi cumpleaños con alcohol, tuve un coma alcohólico. Sí, llegué a tener un coma alcohólico. Y a los 18 años casi no la cuento por haberme excedido el alcohol. Y mi cuerpo quedó como con una alarma. Mi cuerpo quedó como con una alarma que yo solamente puedo tomar un vaso, una copa y media de alcohol y mi cuerpo ya me avisa, ¿no? De no excederme. Ahora, no es muy difícil saber cuando el cuerpo avisa cuando uno toma, ¿no? Porque se le empieza a endurecer la lengua, empieza a hablar medio raro, ¿no es cierto? Empieza a no coordinar bien. Entonces no es muy difícil saber cuál es el límite. Ahora dice que Noé se le pasó el límite, se le endureció la lengua, el cuerpo, todo. Dice que hasta hizo papelones porque se desvistió. Así que imagínense al estado de embriaguez que tenía Noé. Se desvistió, quedó tirado, literalmente. Quedó tirado, borracho. Y dice la Biblia que vinieron sus hijos, Sem y Jafet, ¿sí? Pero antes habían pasado Cam. ¿Y qué hizo? Lo miró al padre, no hizo nada por él, fue y les contó a los hermanos: papá está borracho ahí tirado, desnudo, es el hazme reír de todo el pueblo, de todo. Imagínense ahí los otros hijos. ¿Y no hiciste nada por cubrirlo? No se le ocurrió cubrirlo. Entonces fueron los otros hijos, Sem y Jafet, y dije, tomaron una capa y le descubrieron el desnudo. Lo cubrieron. Le cubrieron el desnudo. Cuando se le pasó la borrachera a Noé y se enteró de todo lo que había pasado, miren lo que hizo Noé. Cuando Noé despertó de su borrachera y supo lo que su hijo menor había hecho con él, ¿qué había hecho? No cubrirlo. Todo lo contrario, burlarse de él, dejarlo que los demás se burlen. Le dijo: maldito sea Canaán, será esclavo más bajo sus dos hermanos. Y luego añadió: bendito sea el Señor, Dios de Sem. Bendito sea Sem y su descendencia. Quiere decir que dentro del grado de lealtad hay bendición o maldición. Si a vos no se te ocurre ser leal, y no estamos hablando de encubrir pecados, escucha bien, no estamos hablando de encubrir pecados, sino de cubrir al pecador. Entonces, no es el evangelio que Jesucristo predicó. No es el evangelio que Jesucristo predicó. Si yo veo al pecador, en este caso al borracho tirado ahí, y lo empiezo a desparramar por todos lados, empiezo a contarle a todo el mundo lo que el pecador hace, no es el evangelio de Jesucristo. No es lo que Jesucristo mandó a predicar.
Jesucristo lo que mandó a predicar es que no encubras el pecado de nadie, pero que cubras al pecador. Amén. Otro ejemplo, con este cerramos. Las personas que son leales, que no encubren el pecado, pero sí cubren al pecador, son parecidos a esta historia, mirá. Saúl, Jonatán y David. Primera de Samuel 20:30. Y acá nos va a mostrar los niveles de lealtad. Después léelo en casa, Primera de Samuel 20. Dice que allí estaba Saúl, que se había enloquecido, quería matar a David, sí o sí, ya quería ponerle, y dijo, habían tenido una reunión y habían tenido una discusión, Saúl le tiró la lanza a David, David la esquivó, se fue David, estaba en esa reunión, ahí presente estaba Jonatán, y entonces dice que estaban ahí, David se fue, pero el padre declaró, delante de Jonatán, declaró, mañana lo mato a David. Mañana junto a mis hombres y lo mato. Y lo vio tan decidido al padre que Jonatán, en una lealtad de amistad con David, fue y le dijo, papá te va a matar. O sea, el rey dijo que te la va a dar mañana. Así que yo te animo a que rajes, a que te vayas. ¿Sí? Porque te mata. Huí de esta situación. David entiende esa situación y es cuando huye del rey Saúl. Se va. Ahora, ¿dónde está el grado también de lealtad? Porque Jonatán fue leal a la amistad que tenía con David. Tenía una amistad. Pero también sabía quién era el ungido y quién era el rey, por más que era su papá. Y Jonatán le fue completamente leal a su papá, a Saúl. A tal punto de esa lealtad que mueren en la última batalla, mueren sus hermanos, sus dos hermanos, junto a Saúl que se quitó la vida. O sea, murió con su padre en batalla. Pudo más la lealtad a lo que era el ungido de Dios, a su amistad con David. A David lo ayudó a huir, nada más. Pero si él quería ser desleal a su padre, podría haberlo hecho. Podría haber dicho, David, mañana en vez de que papá venga y te la dé a vos, se la damos nosotros a él. Se la damos nosotros a él. Lo esperamos acá, le hacemos una emboscada y ¡pa! Total, ya sabemos que te va a venir a buscar. Podría haber hecho eso, Jonatán. Pero sin embargo, los niveles de lealtad los tenía súper claro. No iba a ir contra el ungido de Dios. Amén. Y David, igual, lo mismo. Dice la Biblia literalmente que se fundieron en un abrazo, David y Jonatán, y no se vieron nunca más. Nunca más se volvieron a ver. Después David restaura la familia de Jonatán, muchos años después. Pero Jonatán se mantuvo fiel a Saúl, a su papá. Y ahora David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, la tuvo ahí, dijo, esta es la mía, ya está. Todos le recomendaban, listo, matalo, ya está. Llegó el final de Saúl, dale para que tenga. Es el momento de destruirlo, es ahora, dale. Lo tenía ahí, dormidito. Y sin embargo, David, conocen la historia, David agarra y le corta solamente la capa a Saúl, para que se dé cuenta que estuvo ahí, nada más. Y lo deja vivo. Lo deja en manos del Señor, el Señor se encargó. ¿Se dan cuenta qué clara que la tenía esta gente en los niveles de lealtad? Y mi pregunta es, ¿nosotros tenemos claro el nivel de lealtad? ¿Tenemos claro
el evangelio que estamos realmente predicando? ¿Es un evangelio de batalla? ¿Es un evangelio de confrontación? ¿Es un evangelio de guerra? ¿O es un evangelio de paz? ¿Es un evangelio de cortar cabezas, de cortar orejas? ¿O es un evangelio de reconciliación, de restaurar? ¿Qué evangelio estamos predicando? ¿Qué evangelio estamos dispuestos a predicar? Te voy a invitar a que cierres tus ojos, que puedas ponerte de pie en esta noche. Alguien que aprendió lealtad es porque le es leal primeramente a Dios. Una persona desleal no puede ser leal a Dios. Seamos personas primeramente leales a Cristo. Y eso nos dará un corazón restaurados. Seremos personas leales en todos los órdenes de nuestra vida. Señor, te damos gracias, Jesús, por tu palabra que nos enseña. Nos da siempre una buena enseñanza, Señor. Señor, te pedimos ahora que trabajes en nuestro interior, en nuestro corazón, en nuestro carácter. Y si encontrás, Señor, un corazón traidor, queremos ahora entregarlo directamente a ti, Señor, antes que el enemigo siga usándolo. Queremos despojarnos ahora, Señor, de ese tipo de corazón que no tiene nada que ver con vos. No tiene nada que ver con el evangelio. Queremos despojarnos, Señor, de ese corazón y queremos, Señor, que vos tomes nuestro corazón. Moldea nuestra vida. Trabaja en nuestro interior, Señor. Señor, anhelamos, Padre, que si acaso tenemos una lealtad a medias, te pedimos, Señor, poder ser leales completamente. Enséñanos, Señor, a vivir esos niveles de lealtad verdaderos. Enséñanos, Señor, a predicar el evangelio de la paz y no un evangelio de guerra, de confrontación. Señor, queremos, Señor, un evangelio de poder, pero no de luchas de poder, sino un evangelio de poder, un evangelio que pueda conquistar otros corazones, que pueda llegar a conquistar a otras personas con el amor, con la paz que vos solamente das. Señor, te damos gracias porque sabemos que vas a obrar en nuestro corazón como obraste en el corazón de Pedro, quien dejó la espada para tomar la espada del Espíritu, la espada de tu palabra. Gracias, Señor, porque Él sí después te fue leal, ya no huyó más, ya no se escondió más, ya no te negó más. Ahora se comprometió de verdad y comenzó a seguirte, Señor, y a predicar tu palabra hasta la muerte. Hasta la muerte. Gracias, Señor. Señor, que podamos ser leales completamente. No por circunstancias, no por conveniencia. Que podamos ser leales verdaderamente por ti. Gracias, Jesús. Tómate un tiempo, mi hermano, orá en tu lugar. Si necesitas en esta hora decirle al Señor, Señor, cambia mi corazón. No permitas que lo tome el enemigo, que lo use el enemigo. Señor, transforma mi corazón a una lealtad verdadera. Señor, quiero predicar el verdadero evangelio, no un evangelio de guerra, de confrontamiento, no un evangelio de lucha de poder, sino un evangelio de poder. Eso quiero predicar. Decirle al Señor, tómate un tiempo ahí en tu corazón. El Señor ha hablado en esta noche, ha hablado a tu corazón.